Me van a perdonar también que haya sido un poco literario con el título de esta intervención y me haya permitido pues esa licencia, ¿no?, de hablar del yihadismo pues como un dragón que algunos tratan de cabalgar. Y esto yo creo que es interesante porque es inevitable que cuando pensamos en el terrorismo pues lo hacemos desde nuestra perspectiva como occidentales y particularmente como españoles, en el cual la relación de nuestra sociedad y nuestro Estado hacia ese terrorismo es muy clara, es decir, es de enfrentamiento, es de combate, es de erradicación de ese problema. Nosotros contemplamos el terrorismo realmente pues, como un problema que no admite matices, o es blanco o es negro el posicionamiento frente a este tipo de actividades. Sin embargo, el entorno internacional es bastante más ambiguo, es bastante más complejo, y el hecho es que a la hora de posicionar los distintos países en cuanto a su relación con el terrorismo, pues el catálogo de colores de blanco o negro pues no es suficiente, porque hay una enorme variedad de grises, de posicionamientos con una mayor o menor afinidad ideológica o simpatía hacia este tipo de organizaciones, o incluso ocasiones hostilidad directa, pero que identifican que pueden ser un instrumento útil e interesante en un determinado momento para avanzar hacia objetivos que les resultan más importantes, y eso lleva a algunos estados precisamente a la pretensión de que pueden cabalgar a ese dragón hacia aquellos destinos que se han planteado, y en el título pues ya también va implícita un poco cuál es mi conclusión, y es el hecho que al final el dragón crees que lo estás cabalgando, pero el dragón se deja cabalgar y llegará un momento donde te va a devorar, ¿no? Como de hecho ha sucedido con algunos de los países que lo han intentado, y ahora pues daré algún ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo me voy a centrar en aquellos casos intermedios, en aquellos usos o posibles instrumentalizaciones que algunos gobiernos intentan llevar a cabo del yihadismo, porque eso nos permite entender cómo el problema es capaz de persistir a lo largo de los años, nos permite entender hacia dónde va la mutación de este fenómeno y cómo, para frustración de muchos observadores, pues se contempla cómo es capaz de echar raíces, de abrir nuevos frentes allí donde no estaba, de resistirse a desaparecer. Y para entender esas dinámicas es inevitable mirar a esa paleta de colores grises que yo voy a intentar explicar a continuación. Pensemos, por ejemplo, que uno de los fenómenos que más preocupa, como comentaba con anterioridad el profesor Martín y que ha comentado también el general Ballesteros en la primera ponencia, que es el flujo de combatientes internacionales, pues esto no es nuevo, es decir, esos volúmenes hacia Siria, Irak, no es la primera vez que se produce a lo largo de la historia, ni siquiera relacionado con el ámbito del yihadismo, sino que, como ven, como comentaba el general Ballesteros también, el caso de la yihad afgana contra la Unión Soviética, pues se produce esa primera gran movilización, pero ha habido otras con diferente intensidad, y evidentemente ninguna con el volumen del conflicto sirio. Pero esos números no se entienden si simplemente hablamos de por qué unos países pueden ser más atractivos que otros a la hora de movilizar a esos voluntarios que creen realizar ese llamamiento a llevar a cabo la yihad, o que encuentran, en este caso, el destino ansiado, sino que hay una instrumentalización de esos flujos por parte de Estados. En el caso afgano, por ejemplo, pues como comentaba el general con anterioridad, pues hay esa visión de que puede ser una posible oportunidad para desangrar a un enemigo, que es el gran enemigo en el momento, que es la Unión Soviética. Por lo tanto, me importa relativamente poco cuáles son las causas de los grupos que combaten a los soviéticos, lo que me importa es que combatan a los soviéticos. Y por lo tanto, ese tipo de prioridades pues hacen extraños compañeros de cama, ¿no? Pero sin la implicación, por ejemplo, de Arabia Saudí, hubiese sido difícil que se alcanzasen esos números, que como ven es un número bastante fluctuante, entre 5 o 20.000
combatientes internacionales, porque, por ejemplo, Arabia Saudí anunció de manera pública que cualquier contribución que realizase económica que realizase Estados Unidos, ellos la igualarían, es decir, sea cual fuese la cantidad. Y además de eso, pues incluso pagaban los billetes de avión pues, desde Arabia Saudí a Pakistán para integrarse en el frente afgano, en una época donde un billete de avión era algo tremendamente caro, prohibitivo. No se entiende si la implicación de Pakistán, pero de la misma manera el conflicto sirio actual tampoco se entiende si la implicación de otros países que han hecho posible que unirse al campo de batalla yihadista en Irak pues sea algo relativamente sencillo, no solo barato, que de eso ya se encargan en este caso las compañías aéreas de bajo coste o los medios de transporte por carretera que son infinitamente más asequibles de lo que eran hace 40 años atrás, sino determinados estados que han preferido mirar hacia otras direcciones pues cuando sus fronteras son permeadas hacia un sentido y hacia otro. Y por lo tanto eso hace posible que se den unos números que hubiesen sido imposibles desde el punto de vista material sin esa aquiescencia de algunos estados. Porque mucho se ha hablado de que al final parece que el gran detonante de que se produzca esa movilización yihadista es algo que parecía que era una lección que deberíamos tener muy presente, pero que plantea algunos problemas. Era la siguiente idea: si hay botas occidentales sobre países de mayoría musulmana, esa reacción se va a producir. Es decir, esa era un poco la enseñanza de lo que había pasado en Afganistán, tanto en la primera yihad como en la segunda. Era lo que había pasado supuestamente en Irak con la intervención norteamericana. Pero en el caso sirio, toda esa movilización se produce sin presencia occidental. Es decir, ya empieza a chirriar un poco esa teoría, o al menos no termina de explicar, y bueno, ¿y ahora qué se debe? Si allí no hay cruzados que expulsar. Es decir, no se está produciendo una invasión de tierra islámica por parte de infieles. Pero es más, hay otro caso que ni siquiera aparece ahí porque da lugar a números marginales, que era el caso de Manual, que supuestamente debería haber producido una movilización internacional hacia ese escenario que estaba siendo invadido por tropas occidentales. ¿Recuerdan cuál es? Pues era Malí, es decir, Malí en el año 2013, donde una serie de facciones de carácter yihadista pues realmente casi consiguen tomar el control sobre la totalidad del país y que produce una reacción internacional, sobre todo liderada por Francia, que lleva a cabo esa operación llamada Serval, en este caso pues de empleo de medios militares y de presencia militar amplia en el país pues para expulsar esos grupos. Y en cambio en Malí no se produjo esa movilización internacional, los que llegaron algunos, no muchos, y eso se produce básicamente porque en el contorno de Malí no hay estados facilitadores, es decir, que abran la puerta a la entrada a ese país o que tengan algún tipo de complicidad con las redes que pueden mover combatientes desde cualquier punto del planeta hacia Malí, sino lo que existe es un entorno, en este caso, pues de caos o de estados fallidos que realmente no solo nos facilitan, sino que no aportan nada en el control territorial. Pero aún así, ir a Malí era tremendamente complejo y difícil y realmente no hay rutas que estén engrasadas para llegar a ese terreno, a diferencia de lo que sucedía para ir a Siria, donde bastaba con coger un vuelo de 90 o 100 euros desde cualquier aeropuerto de Occidente, plantarse en cualquier aeropuerto turístico de Turquía y coger un autobús hacia Siria. Es decir, esa es la dificultad que supone desplazarse a la yihad siria, a diferencia de lo que sucedía en Malí, que uno realmente no sabía a qué país debería viajar, iniciar una ruta terrestre que posiblemente acabaría con tu vida porque te toparías con salteadores o con cualquier otro tipo de grupo criminal antes de unirte a un grupo yihadista, o ni siquiera dónde están los grupos yihadistas a los cuales unirme, ¿no? Por lo tanto, como ven, parece que tiene más importancia el elemento estatal que el elemento discursivo de cruzados invadiendo tierra islámica. Es decir,
Vemos que hay casos donde eso se produce y no se produce la movilización, y otros casos donde no están esos cruzados invadiendo, pero en cambio la movilización es masiva, ¿no? Como es el caso de Siria. Al mismo tiempo, el posicionamiento de algunos países hacia el yihadismo pues tampoco ha sido todo lo sincero que se podía esperar. Pensemos en el caso de Arabia Saudí, que había tenido una relación un tanto peculiar con el mundo del radicalismo yihadista a lo largo de su historia reciente, hasta el punto de que era una especie de punto negro dentro de la política internacional de Estados Unidos a la hora de obtener colaboración. Piensen, por ejemplo, que de los 19 secuestradores que estrellan los aviones el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 15 de ellos son saudíes. Y eso no es una mera coincidencia estadística, es decir, es simplemente una evidencia de la presencia de esas redes yihadistas dentro del reino saudita y cómo el Estado no ejerce necesariamente un papel represor sobre la misma, a pesar de que formalmente es el principal activo estadounidense en la zona. Pero el yihadismo era una cuestión doméstica desde el punto de vista de Arabia Saudí. Y en ocasiones su falta de actuación la achacaba a incapacidad. Es decir, incapacidad material pues, de detectar estas redes. Por ejemplo, siempre trataba de disculparse hacia Estados Unidos en el hecho de por qué no era más proactivo a la hora de cortar la financiación hacia organizaciones radicales o esos donativos que desde el Golfo pues, terminaban alimentando complots terroristas o organizaciones de proselitismo radical en Occidente, pues lo achacaba precisamente a una falta de instrumentos modernos de control de capitales y de fiscalización pues, como parte de un Estado pues, que no se podía equiparar a Occidente. Sin embargo, cuando en 2003 Al-Qaeda en la península arábica, que es la facción territorial de Al-Qaeda en el reino saudí, experimenta un cambio estratégico y por primera vez decide que el reino de Arabia Saudí también va a ser objetivo de sus atentados. Hasta ahora había atentado contra objetivos occidentales dentro del país, pero no contra objetivos gubernamentales, y empieza a atentar contra las fuerzas de seguridad o contra la familia real saudí. La respuesta de Arabia Saudí es contundente, hasta el punto de que en un año y medio Al-Qaeda de la península arábica desaparece. Es decir, la erradica totalmente, ¿no? El supuesto Estado que se había mostrado incapaz hasta el momento de actuar en contra de esas redes, lo cual ponía en evidencia que el yihadismo solo era un problema si apuntaba hacia el interior, pero si extendía su actividad hacia el resto del mundo, pues tampoco es una urgencia, ¿no? Del mismo modo, la relación que se puede establecer hacia la represión de estos grupos pues genera una serie de paradojas, y es el hecho de que algunos países se han sentido muy confortables en el papel de aliados de Estados Unidos o de otros países en la lucha contra estos grupos. Y digo que se sienten confortables porque algunos de ellos experimentaron que de ser totalmente ignorados por esa política, es decir, no tener ningún tipo de importancia en las prioridades de la gran potencia estadounidense, pues se convirtieron en un aliado imprescindible que había que cuidar, que había que mimar, que había que apoyar y que incluso había que socorrer en casos de debilidad política. En este caso hablando de algunos gobernantes pues, que podían sufrir problemas de inestabilidad en el cargo y que en este caso pues, siempre estar arropados por la gran potencia pues era una importante garantía pues, para seguir en el poder. Pensemos en el caso de Pakistán. Es decir, Pakistán, la relación de Pakistán con Estados Unidos siempre ha sido muy problemática. Desde el punto de vista pakistaní, Estados Unidos no es de fiar, había dejado tirado al país en varias ocasiones. La percepción es que Estados Unidos llega, coge lo que necesita y se va. Eso era lo que había pasado en la yihad contra los soviéticos en los 80. Es decir, se tienen que apoyar en los pakistaníes para apoyar toda esa insurgencia contra los soviéticos, pero cuando acaba la presencia soviética en Afganistán, ellos se van, como vinieron, es decir, sin mayor interés sobre lo que pasase en Pakistán. Y de hecho, en su enfrentamiento con la India,
que esa es la gran obsesión de Pakistán, no es el yihadismo, no es nada que no sea la India, es decir, esa es la gran obsesión, es ese fatalismo de que van a volver a la guerra con la India y que deben estar en las mejores de las condiciones posibles. Pues bueno, también veían con mucho dolor o desagrado, pues cómo Estados Unidos mostraba una clara preferencia por la India en esa disputa entre los dos países, ¿no? Bueno, pues después del 11 de septiembre, Estados Unidos vuelve a mirar a Pakistán, porque sabe que es el socio imprescindible para acabar con Al-Qaeda, que está presente en Afganistán, para acabar con los talibán. Pero en este caso la perspectiva de Pakistán es bastante más utilitarista. Es decir, Pakistán, de no ser nada, se convierte en la segunda mayor receptora de cooperación militar de Estados Unidos en el mundo, de no ser nada, de tener incluso embargadas determinadas compras de armamento militar estadounidense, no solo se liberan, sino que empieza a recibir una importantísima cantidad de fondos. Y eso, como digo, genera una situación paradójica porque me gusta esa posición. Pakistán empieza a actuar en contra de las redes de Al-Qaeda que están establecidas en el país, se llevan a cabo algunas detenciones importantes, pero al mismo tiempo sigue habiendo presencia, siempre lo ha habido, hay detenciones, hay presencia. El gobierno pakistaní entrega a sospechosos o facilita, pero al final eso nunca acaba. Es decir, incluso algunos de Estados Unidos empiezan a pensar si realmente Pakistán no tiene un interés en que la guerra contra el terrorismo exista por los siglos de los siglos, porque en el momento que se acabe el yihadismo, se acabe Al-Qaeda, se acabe Osama Bin Laden, los estadounidenses se van a volver a su casa igual que hicieron con los soviéticos y nos volvemos a quedar donde estábamos, ¿no? Por eso cuando Estados Unidos encuentra a Osama Bin Laden a 100 kilómetros, viviendo en Pakistán a 100 kilómetros de la principal academia militar del país, uno de los centros neurálgicos, pues empieza incluso ya a albergar serias dudas sobre si no está realmente protegido por el propio, si no por el gobierno pakistaní, por algunos sectores de los servicios de inteligencia. Es decir, porque es difícil de entender que pudiese estar viviendo durante años dentro de ese país que supuestamente era un aliado de Estados Unidos contra este grupo y sin mayores problemas, ¿no? Y con capacidad pues, de seguir controlando la organización y de no ser simplemente alguien que está a la fuga, sino alguien que está controlando el grupo. Eso le lleva, por ejemplo, a tomar la decisión de que interviene en Pakistán ocultando esa acción al gobierno de Pakistán porque no se fía. Es decir, no se fía de que si adelanta que va a ir en contra de Bin Laden, pues Osama Bin Laden no esté en el lugar cuando lleguen las tropas americanas, ¿no? Por lo tanto, para algunos países, incluso para algunos dictadores, el contraterrorismo también puede ser la excusa para actuar en contra de los opositores. Es decir, si yo tengo que limpiarme las manos a la hora de vender la contundencia con la cual encarcelo, reprimo la disidencia, etcétera, solo les tengo que poner la etiqueta de peligrosos yihadistas. Porque si estoy actuando en contra de las redes radicales, no solo nadie me lo va a echar en cara, sino que me van a aplaudir esa contundencia, ¿no? Por lo tanto, el yihadismo también ha sido visto por algunos gobernantes pues, como una especie de carta blanca pues, para echar raíces y reforzar su control, generalmente dictatorial. Al mismo tiempo, la lucha contra el yihadismo también ha sido empleada o ha sido instrumentalizada por algunos países para proyectar un intervencionismo exterior en otros escenarios que difícilmente hubiese sido aceptado si se hubiese producido en contra de un enemigo diferente. Es decir, actuar contra el terrorismo pues, genera un extra de legitimidad pues, que hace que muchos pues, miren hacia otro lado pues, cuando se producen este tipo de injerencias sobre la soberanía de otros estados, cuando realmente un Estado está desplegando fuerzas en otros lugares, pero en este caso enmascarada en forma de milicias o grupos sobre los cuales no se tiene un control directo, sino que obedecen a una iniciativa individual. Pero pensemos, por ejemplo, en el caso de la injerencia de Irán en Siria a través de Hezbollah. Es
Es decir, que no deja de ser un instrumento de la política exterior de Irán y una forma de proyectar su fuerza militar sin necesidad de decir que aquí están soldados iraníes combatiendo en Siria, sino que bueno, es Hezbollah, ¿no?, que es una organización de resistencia islámica, aunque todo el mundo sabe evidentemente pues, que es una creación de los servicios de inteligencia iraníes y están permeados, es decir, el flujo de información es permanente en un sentido y en otro. Pero, sin embargo, sin duda, la gran ventaja que algunos han encontrado en el yihadismo es su capacidad de utilizarlo como una estrategia para desangrar al adversario. Es decir, esa expresión de desangrar pues, proviene de la teoría realista en estudios estratégicos, pues, que cuando describe las posibles formas de buscar el balance de poder, es decir, evitar que un competidor no adquiera una dimensión o unas capacidades que terminen suponiendo un problema de seguridad para ti, pues una forma de contenerlo, hay múltiples estrategias y una de ellas es la de desangrar, es decir, la de provocar, en este caso, una situación que dilapide sus recursos militares, económicos, morales, y es, por ejemplo, pues lo que Estados Unidos intentó hacer con la Unión Soviética en Afganistán, lo que la Unión Soviética hizo contra Estados Unidos en Vietnam, y que se hace en múltiples lugares, en múltiples escenarios. Y no solo hay que apoyarse en el Vietcong o en los rebeldes afganos para desangrar, sino que el yihadismo, dentro de su brutalidad y de su carácter totalmente condenable, aunque uno no simpatice con él, pues puede ser entendido pues, como una herramienta muy útil para desangrar a un competidor que, desde tu perspectiva, supone una amenaza de seguridad mayor para ti que el propio yihadismo. Eso es, por ejemplo, lo que hizo Siria, el régimen de Bashar al-Assad, cuando se produce la invasión desde Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Recordemos que la administración Bush había dibujado lo que era el eje del mal, es decir, aquellos países que formaban esta especie de alianza de desestabilización, de inseguridad, que mientras que permaneciese activa Estados Unidos no iba a poder estar segura, y uno de los que entran en esa alianza es precisamente Siria. Otro era Irak, y Irak ya habíamos visto lo que había pasado con Irak y Saddam Hussein, es decir, los americanos estaban en tu frontera, es decir, acabando con uno de los pocos aliados que tienen en ese momento, y evidentemente en el momento en que termine el trabajo, pues mirarán hacia ti, es decir, por una mera cuestión de cercanía, ¿no? Y es lo que lleva en este caso al régimen de Bashar al-Assad a entender que Estados Unidos se tiene que quedar empantanado en Irak. Igual, es el mismo cálculo al que llega Irán, que a través del apoyo de las milicias chiitas, pues entiende que Estados Unidos no puede terminar el trabajo rápido y liberar recursos para dirigirse hacia otro enemigo, sino que la presencia en Irak tiene que ser prolongada en el tiempo, insatisfactoria, no tiene que alcanzar ninguno de sus objetivos, y para eso pues, se dedican a apoyar a cualquier grupo armado que combatiese a Estados Unidos, con independencia de su naturaleza. Eso es lo que hace, por ejemplo, que Bashar al-Assad abra la frontera siria hacia Irak, es decir, que sus propios radicales, que habían supuesto un problema de seguridad para el propio régimen, pues se les permitiese actuar en contra de Irak, en contra de la presencia americana en Irak, y por lo tanto la conexión siria-iraquí es importantísimo para entender la insurgencia sunita en estos años, y realmente le va muy bien, es decir, esa estrategia, porque la presencia de Estados Unidos en ese país pues, resulta un auténtico desastre, ¿no? E incluso elimina cualquier tipo de deseo de abrir nuevos frentes en el mundo musulmán, porque lo que pasa en Irak es tan insatisfactorio que a nadie se le pasa por la cabeza repetir la experiencia en ningún otro país de mayoría musulmana. Sin embargo, también el caso sirio es un ejemplo de cómo Bashar al-Assad intenta cabalgar ese dragón y al final el dragón termina adquiriendo un tamaño y una agresividad que termina devorándolo. Es decir, porque Bashar al-Assad cambia su perspectiva en 2009, cuando entiende que las redes yihadistas que estaban plantadas en Siria y actuando en Irak, pues empiezan a ganar ambición
y ya no solo se conforman con combatir a los americanos, sino que vuelven a su obsesión tradicional de derrocar a su propio régimen, de islamizar Siria, y en este caso vuelve a actuar en contra de esas redes, vuelve a encarcelar a sus miembros, aunque en este caso ya no consigue erradicar el problema como había sucedido en el pasado, y eso va generando el germen para una inestabilidad que después de la primavera árabe pues le estalla en la cara y que produce esa guerra civil que actualmente todavía pues, está teniendo lugar. A pesar de ello, Bashar al-Assad vuelve a recurrir al yihadismo, en este caso, pues como otra estrategia de supervivencia. Aunque en este caso los yihadistas no son instrumentos para desangrar a un enemigo, sino que son instrumentos para deslegitimar a otro enemigo. En este caso, aquellos grupos que se levantan en contra del régimen de Bashar al-Assad y que son percibidos con mucha simpatía desde Occidente, pues como una fuerza en la cual apoyarse para hacer derrocar al régimen de Bashar al-Assad, que es un actor que muchos ven con gran deseo pues, que desaparezca del escenario internacional, y ese levantamiento en Siria pues, se ve como una oportunidad pues, para que caiga otro peón, ¿no?, de la inestabilidad. Lo que se encuentra Bashar al-Assad en el inicio de la insurgencia pues, es que hay múltiples grupos con diferentes agendas, y que hay algunos de ellos pues, que son vistos pues, con gran simpatía por parte de Occidente, como un relevo a su propio régimen. Pues el Ejército Libre Sirio, otra serie de organizaciones a las cuales se le intenta apoyar, que tienen, si no al menos una agenda democrática, sí al menos una agenda algo más liberal o más reconciliable con los intereses de Occidente que otro grupo de naturaleza islamista, ¿no? Pues en este caso, los yihadistas, que ejercen un papel minoritario al inicio de la rebelión, son vistos por Bashar al-Assad como una oportunidad para envenenar a todos los grupos que le están combatiendo. Y esa oportunidad está representada en esa viñeta que ven en pantalla, que aparece en un diario árabe, donde en este caso, cuando Bashar al-Assad se dedica a golpear a través de la fuerza militar a los grupos rebeldes, pues lo hace de manera selectiva. Es decir, voy a centrarme en aquellos grupos que son vistos con simpatía por Occidente. Y a los yihadistas no solo los voy a dejar intactos, sino que les voy a dar oportunidad para que sigan creciendo. Es decir, si uno ve, por ejemplo, el mapa de operaciones sirio en esos meses y años, pues uno ve cómo las tropas sirias van realmente evitando las posiciones de Daesh. Es decir, evitan el enfrentamiento incluso en situaciones donde operativamente pueden sacar partido para recobrar terreno. Y en este caso centran todo ese esfuerzo en aquellas otras posiciones donde están estos grupos asimilados o apoyados por Occidente. De tal manera que, pasado un tiempo, lo que termina quedando frente a él es yihadismo, es Estado Islámico y es otro grupo yihadista. Y de nuevo la pregunta que plantea Bashar al-Assad es o ellos o yo, ¿no? Y de nuevo Bashar al-Assad termina convirtiéndose en la opción menos mala. Es decir, todo el mundo apostaba por la caída de Bashar al-Assad y ahora de nuevo pues Bashar al-Assad es casi mejor que lo que puede suceder si cae Bashar al-Assad, ¿no? Por lo tanto, utiliza una enorme inteligencia en el sentido más maquiavélico y despectivo de la palabra, pero que le permite sobrevivir y que incluso explica situaciones que desde la perspectiva occidental resultan difíciles de entender. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del comercio de petróleo ilegal por parte de Daesh, ¿no?, como una de esas fuentes de financiación que le ha permitido crecer y engrosar esa maquinaria de control que ha llevado a cabo estos años. Pues una de las cosas más desconcertantes es precisamente que el principal comprador del petróleo de Daesh era Bashar al-Assad, es decir, su enemigo. ¿Por qué? Porque necesito petróleo y necesito que el Estado Islámico crezca y se convierta en el actor hegemónico en la oposición. Y por el momento pues se lo voy a comprar a Daesh. Es decir, son estas lógicas que resulta difícil de entender en un escenario de blanco y negro y uno está opuesto contra otro, pero en cambio en esta zona Oriente Medio tiene todo el sentido y ni siquiera resulta contradictorio. Es decir, pues mi necesidad circunstancial es esa y puedo comprar o apoyar a mi enemigo para que crezca con el deseo de que cuando ya
no haya otro enemigo distinto a este, concentrar todos mis recursos contra él, ¿no? Por lo tanto, eso ha sido uno de los elementos que han dinamizado ese conflicto, pero no el único. El hecho es que en el caso sirio todo el mundo ha intentado meter la cuchara, permítanme la expresión, ¿no? o tratar de avanzar en sus objetivos particulares a la sombra de un conflicto donde lo que menos importaba era precisamente lo que pasase con los sirios o con Siria, sino que era una oportunidad pues, para avanzar hacia objetivos estratégicos, para debilitar rivales, para ganar una preeminencia que a lo mejor no se tenía en el pasado. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Turquía. Es decir, el hecho de que Turquía también ha apostado claramente por la caída de Bashar al-Assad y lo ha hecho no solo apoyando y facilitando la actividad de grupos que son yihadistas, que no es Daesh y que no es Al-Qaeda, pero es que hay otro abanico mucho más amplio de yihadismo que no son esas dos organizaciones, ¿no? Y ha tenido pues, sus grupos, en este caso, respaldados, si no de manera explícita, sí de manera tácita, por el régimen de Turquía, que no solo ve una oportunidad de hacer caer al régimen de Bashar al-Assad, sino convertirse en una potencia regional. Y además conjurar el gran peligro que Turquía ve en ese conflicto, y es la independencia del Kurdistán. Es decir, el hecho de que más que Daesh, a mí lo que me preocupan son los kurdos. Es decir, lo que no quiero que suceda bajo ninguna circunstancia es que de ahí aparezca desaparezca un protoestado yihadista para que aparezca un protoestado kurdo que va a desgajar una parte de mi territorio. Con lo cual, si Daesh y los kurdos se están enfrentando, ¿quién me interesa que mate a quién? Pues que Daesh mate a los kurdos. Es decir, entonces, volvemos de nuevo a esas políticas contradictorias desde el punto de vista de Occidente, porque además Turquía es que es un miembro de la OTAN. Es decir, y al mismo tiempo ha sido el actor imprescindible para controlar todos los flujos de combatientes internacionales que no solo llegan a Siria, sino que salen de Siria. Es decir, que toda esa política se mantiene en paralelo con una cooperación muy intensa con Occidente a la hora de identificar a algunos de estos individuos, detenerlos. Es decir, el hecho es que se puede estar remando en varias direcciones al mismo tiempo y eso es coherente. Es decir, no desde una perspectiva cartesiana de la política, como la que tenemos nosotros, sino en el hecho de que es una partida que se juega a diferentes niveles y se puede avanzar hacia objetivos aparentemente contradictorios, pero que no necesariamente lo son desde la propia perspectiva. Es más, algunos países, sin tener ningún tipo de simpatía hacia estas organizaciones, también han visto una oportunidad para liberar presión. Algunos de los números que encontramos en diferentes países en cuanto al flujo de voluntarios internacionales que salen de estos países, pues son desconcertantes, porque no guardan relación con el volumen de población de esos países, ni siquiera con la presencia previa de un radicalismo que pudiese hacernos presuponer que es lógico que se produzca en ese país y no en otro. Pues eso se debe a que algunos países también han visto una forma de liberar presión en el sentido de que si yo tengo un grupo o una red de radicales que quieren ir a Siria, pues que se vayan a Siria, a ver si los matan allí a todos. Es decir, porque si se quedan aquí van a suponer un problema doméstico, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo que explica en el caso de Túnez, que se den esos números disparatados, teniendo en cuenta la escasa población del país, siendo uno de los que más combatientes aportan al escenario sirio. Pero, evidentemente, lo que el gobierno de Túnez no puede reconocer abiertamente es que en ocasiones hasta les pone el autobús para que se monten y salgan del país con la esperanza de que no volváis nunca más, ¿no? Por lo tanto, esto es, en este caso, pasar la patata caliente a otro, ¿no? Y realmente es un objetivo muy en el corto plazo, pero que desde la perspectiva de países con problemas de supervivencia o de regímenes que están con el agua hasta el cuello, pues es una opción legítima. Y ya para acabar, incluso en países que parece que lo tienen muy claro a la hora de confrontar a este enemigo, pues este enemigo pues también puede ser un elemento en el cual apoyarme circunstancialmente para conseguir otros objetivos. En 2015
En mayo de 2015, pueden que alguno de ustedes recuerde que la cadena de televisión TV5 de Francia pues, sufrió un ciberataque que paralizó las emisiones durante 2 días, que casi acaba con el canal, porque fue un ataque muy complejo en el sentido que iba destinado a destruir cualquier infraestructura que estuviese conectado a Internet. No es simplemente suplantar mis perfiles en redes sociales para dar un mensaje de apoyo al terrorismo, que también lo hizo, ¿no? En este caso, ese atentado fue reivindicado por el llamado cibercalifato, ¿no? que en este momento se identifica pues, como un grupo de hackers que tienen simpatía o están conectados con Estado Islámico, ¿no? Bueno, pues lo interesante de todo esto es que ese ciberataque que se produce poco tiempo después de los atentados de Charlie Hebdo, no fue llevado a cabo por ningún cibercalifato ni por ningún ciberyihadista, sino que fue llevado a cabo por Rusia. Es decir, en este caso, por operadores vinculados al gobierno ruso que llevaron a cabo lo que se llama esa operación de falsa bandera, donde atribuimos la responsabilidad a otro actor en algo que hemos hecho nosotros, ¿no? Bueno, pues la cuestión es, ¿y por qué Rusia hace eso? Es decir, bueno, pues tampoco no tiene una respuesta fácil, pero el hecho es que si quería lanzar un mensaje a Francia en cuanto a que hay cosas de tu política exterior que no me gusta, pues es un golpe, es una especie de golpe en la espalda que yo no tengo por qué reconocer abiertamente. Yo, de hecho, Rusia niega cualquier tipo de responsabilidad en ese ciberataque, pero la atribución es fácil de efectuar y apunta hacia esa dirección, ¿no? O es precisamente para generar desasosiego dentro de la sociedad francesa, o no sabe muy bien por qué objetivo, ¿no? Pero el hecho es que en este caso encuentra a los yihadistas pues, como un sospechoso habitual en el cual apoyarse para alcanzar un objetivo. Y para acabar, es decir, de manera mucho más reciente, no sé si recordarán cómo este verano Rusia dejó caer o anunció que había acabado con el califa Ibrahim, ¿no? Con Abu Bakr al-Baghdadi, en este caso en un bombardeo ruso llevado a cabo en Siria, ¿no? Bueno, pues el hecho es que no era cierto, es decir, Baghdadi posiblemente siga vivo y si murió no fue en ese ataque. De hecho, al final Estados Unidos se tuvo que esforzar en poco tiempo en negar realmente que a través de sus medios de obtención pues tuviese ningún tipo de evidencia de que Baghdadi hubiese podido haber fallecido en ese ataque. Sin embargo, ¿por qué Rusia en este caso tiene mucho interés en lanzar la idea de que ellos han acabado con el líder de Estado Islámico y está dando muy duro contra el grupo? Bueno, pues porque en ese momento en particular se estaba debatiendo, en este caso, la renovación del cargo de director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de la ONU y Rusia había manifestado su interés en que fuese un ruso quien ocupase ahora esa posición. Con lo cual, ¿qué mejor carta de presentación que yo soy el que acabó con el líder de Estado Islámico, yo soy el que realmente está combatiendo a Estado Islámico en Siria, o como han visto ayer o antes de ayer, pues como Putin visita Siria para lanzar triunfalmente el mensaje de que hemos acabado con el Estado Islámico. Bueno, he acabado yo con el Estado Islámico, no ha sido Estados Unidos ni ha sido nadie, y eso pues es también un aval de política internacional y es una muestra de que aquí hay hechos y no solo palabras, ¿no? A pesar de lo que dijo Trump, ¿no? Pues que iba a acabar con el Estado Islámico en un mes, pues realmente poca intención hay de reivindicar esa paternidad estadounidense del fin de Estado Islámico. Así que, sin más, con eso acabo. Muchas gracias por la atención y encantado de recibir sus preguntas. Gracias.